S'endinsem ara en el món de la literatura i quan anem a parlar d'un dels grans autors de la història universal de la literatura, que és Miguel de Cervantes. Què anem a dir de Miguel de Cervantes? No? Està ahí l'obra, la gran obra, no? Don Quijote de la Mancha, però també són molt interessants altres obres, per exemple, Los Entremeses. És una autèntica meravella, jo els he vist en el Principal de València ja fa anys, una obra peculiar. Què poden dir los de Miguel de Cervantes? Evidentment crea Don Quijote de la Mancha, que és un profund anàlisi de la naturalesa humana, a més presenta un nou estil, una nova forma d'escriure. Per què? Presenta, per exemple, la metaficció o presenta la paròdia, que fins a aquesta època, estem parlant del segle XVI, no existia. Ningú presentava personatges o històries paròdiques. Anem a centrar-nos ara en una obra basada en fets reals de la vida de Miguel de Cervantes, escrita per Begoña Valero, que tenim així present. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenida al programa, un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Ya de entrada, ya nos llama mucho la atención el título de la obra que has creado. Se llama Un testigo llamado Cervantes. ¿En qué está basada? Cuéntanos, porque ya de entrada ya decimos, bueno, esto hay que leerlo. Bueno, el título ya refleja de por sí una historia muy, muy especial, sobre todo para los valencianos, porque refleja un hecho histórico en la vida de Cervantes, totalmente desconocido en la literatura, que por primera vez sale a la luz a través de esta novela. Y es una situación en la que Cervantes, tras ser rescatado de Argel, donde estuvo preso durante 5 años, llega a Valencia y se tiene que enfrentar de nuevo con la justicia a través de su testimonio, y precisamente en un caso muy curioso, que es el asesinato de un pescador. Eso es muy interesante. O sea, él, digamos que está unos años en Argel, esa historia sí que es muy conocida, sí, pero se desconocía totalmente que él estuvo 5 semanas en Valencia. Sí, porque no se sabía exactamente cuánto tiempo había estado en Valencia, hasta que en 2016 descubrieron en el archivo del Reino de Valencia la firma más antigua que se conoce de Cervantes en el papel original. Es decir, su testimonio en este juicio del que estoy hablando. Vaya, qué interesante. ¿Y cómo te sumerges imagino que es apasionante, ¿no? El momento de entrar en la vida de una persona, como en este caso, una persona tan importante como Miguel de Cervantes. ¿Es un reto o daba un poco de miedo al principio decir, wow, ¿cómo me acerco a alguien tan popular? Tienes razón, o sea, al principio me asusté un poco. De hecho, desde 2016 estaba planteándome contar la historia, pero en cierto modo, aparte de tener que documentarla muy bien, tenía que saber que lo que contaba realmente era lo que pasó, pero además no podía ser un libro de historia, tenía que ser una novela histórica, que son las que a mí me gustan, y claro, en el siglo XVI pues encontré este tesoro que estoy segura que a cualquier escritor le hubiera encantado encontrarlo, pero he sido yo. Has sido la afortunada. Sí. Fantástico. Cuéntanos, una obra de esta envergadura, y claro, relato, novela histórica, me gusta mucho porque ahí digamos que se produce el hecho de mezclar ficción y realidad. ¿Hasta qué punto te sumerges en la ficción y te basas en la realidad? Bueno, la verdad que lo ideal es el maridaje perfecto entre personajes reales y de ficción. De hecho, al final de la novela hay una relación de 100 personajes que aparecen en la novela, entran y salen, no todos son los principales, y 70 de ellos son reales y 30 de ficción. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo a cualquier lector es que no mire esos personajes hasta que no haya terminado de leer Un testigo llamado Cervantes, porque entonces se va a llevar muchísimas sorpresas. Personajes que piensa que son de ficción son reales y a la inversa. O sea, es un juego en el que he intentado ser lo más fiel posible a los hechos que se conocían sobre la vida de Cervantes. Ahí no podía inventar nada, salvo aquellas partes del puzzle que le faltaban piezas. Claro, estamos hablando que Miguel de Cervantes, cuando pasa esas 5 semanas en Valencia, no era un personaje conocido en el mundo literario. Por supuesto. Es que estamos acostumbrados a ver al Cervantes mayor, vestido de negro, con su gorguera, escribiendo el Quijote. Pero es que no, es que estamos hablando de un soldado del tercio
que en 1571, que es la imagen que aparece, que es de Augusto Ferrer Dalmau, sí, el pintor famoso de las batallas, tenía 24 años. Y hago un guiño a ese momento, pero en realidad tenía 28 años cuando llegó a Argel cautivo por los piratas berberiscos y 33 cuando llegó a Valencia. O sea, un joven soldado con todas sus ilusiones, acostumbrado a luchar, o sea, con su espada, pero además con su pluma. Lo que ocurre que entonces todavía no había escrito nada demasiado importante como para darle el prestigio que adquirió con su obra cumbre. Me parece apasionante, ¿no?, que Miguel de Cervantes sería una persona muy ambivalente, por una parte soldado, o sea, guerrero, ¿no?, y al mismo tiempo crea una nueva forma de escribir, ¿no? Ese es el gran legado que nos deja Cervantes, ¿no? Como una personalidad tan potente aún nos llama tanto la atención. Y lo curioso que él, probablemente, si las circunstancias de la vida no le hubieran sido adversas, no se hubiera dedicado a escribir, porque además a él también le gustaba el teatro, que era lo que entonces resultaba atractivo y económicamente rentable. Entonces, él, como Lope de Vega, quería imitarlo, pero sin embargo, pues dio con la fórmula mágica, porque el Quijote es algo que bueno, es lo máximo, ¿no?, dentro de la literatura como novela moderna. Sí, bueno, todos los decálogos, no solo de lengua española, de cualquier tipo de lengua, siempre está el Quijote arriba. Sí, o sea, eso sí, imborrable, ¿no?, esa leyenda, ¿no?, del Gran Quijote. Cuéntanos, porque los personajes, digamos, ese perfil psicológico de los personajes que planteas en la obra, que digamos que circunden, ¿no?, al personaje de Cervantes, ¿qué nos puedes contar? Hasta qué aquello que nos pueda llamar la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo Cervantes era joven, ¿no? Imagino que estaba aprendiendo la vida también. Claro, viene de un cautiverio de 5 años, llega a Valencia libre. Yo creo que en aquel momento le suele ocurrir no es el síndrome de Estocolmo exactamente, pero sí que probablemente cualquier persona que ha sido rescatada después de mucho tiempo en cautividad, o sea, en cautiverio, pues se siente muy extraña, realmente no disfruta de lo que es la libertad hasta que no pasa un cierto tiempo. Ajá. Entonces, llegar a Valencia y tener que declarar en un juicio, volver a enfrentarse ante un juez que era el justicia criminal en el siglo XVI, pues le debió de resultar muy violento. Yo he tratado de manifestar la honradez de un personaje como Cervantes, que a pesar de todo lo que había pasado, es capaz de declarar en ese juicio. Y su declaración tiene una repercusión muy importante en la ciudadanía valenciana. Ajá. Llega incluso el cronista de la época a reflejar este caso en su crónica. Y incluso hubo altercados entre los valencianos por una serie de circunstancias que se producen en la novela y que no voy a desvelar. No. Lo que sí que vamos a desvelar son algunas imágenes que nos ayudarán a entender tus presentaciones, ¿no? Que creo que has hecho hasta 3, ¿no? 3 presentaciones. Aquí en Valencia sí. De todas formas, tengo en el Ateneo de Madrid otra, también un encuentro de escritores, fue donde se lanzó la novela. Si pues vamos a ver esas imágenes y podemos ir relatando cómo fue esa experiencia de presentar, bueno, es una imagen promocional, ¿no? Podemos ver aquí tuya. Sí, es la que aparece en la solapa de la novela. Ahí es donde, en el encuentro de escritores en Madrid, que eran como 140 personas y la única que lanzaba mi novela era yo. Eso es en FNAC, aquí en Valencia, con Manu Badenes, con Ramón Palomar, con Alfonso Pascual. En todas las presentaciones ha habido un lleno completo. Manu Badenes, cómico. Manu Badenes es nuestro monologuista cómico. Sí, cómico, sí lo conozco. Bueno, es maravilloso. Y la verdad es que este es también en Madrid, en el lanzamiento. La imagen que hemos visto antes era del Corte Inglés. Eso es en el Ateneo de Madrid, que presenté con Antonio Pérez Henares y me acompañaba también la CEO del grupo editorial Sargantana, Paz Navarro. Ahí es en Abacus, también en Valencia. Sí. En todo hubo lleno completo, como se puede apreciar, y con una firma extraordinaria de libros, o sea, prácticamente casi todo el mundo compró el ejemplar. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta porque aquí, por ejemplo, está la segunda edición, pero
ya vamos, en menos de un mes hemos llegado a la tercera edición Muy bien. de Un testigo llamado Cervantes. Enhorabuena, imagino que también, o sea, nos pica la curiosidad a todos aquellos lectores que queremos acercarnos a tu obra, el hecho de esos qué elementos, ¿no?, destacaban, ¿no?, de Miguel de Cervantes, su personalidad, sí que nos puedes hablar de ella, ¿no? Sí. Curiosamente he tenido que documentarme muy bien porque quería plasmar, como al principio decías, ¿cómo has conseguido? Sí, la verdad es que me daba un cierto vértigo hablar de Cervantes y tratar de plasmarlo en las páginas de mi novela para que el lector pudiera sumergirse en la historia y vivir al personaje como creo que debió de ser. Y me he basado fundamentalmente en las declaraciones de los testigos que Cervantes tuvo en Argel, porque antes de abandonar el cautiverio era necesario que declararan a favor de la persona que rescataban compañeros que habían vivido con él para demostrar que se había portado bien, que había sido un buen católico, porque si no, al regresar a España la Inquisición se encargaba de ellos. Entonces, no es casualidad que los 12 testigos cuenten lo mismo, o sea, cuentan prácticamente la misma historia. Las hazañas que Cervantes realizó en Argel es algo extraordinario, que eso no me lo he inventado yo, o sea, eso no es novedad, pero sí que es verdad que está muy bien documentado y que nos trasladan a un personaje valiente, honesto, que intenta por todos los medios escapar, no intenta culpar a nadie, no sé, es una serie de características que creo que le dan una personalidad muy especial que es capaz de arrasar con cualquier lector, o sea, de enamorarse de ese Cervantes, soldado del tercio que reúne los valores precisamente del ejército de la época. Claro. ¿Con qué personajes históricos se relacionó Cervantes? Eso sí que lo puedes comentar. ¿Llegó a conocer, por ejemplo, a Felipe II? Sí, se supone que sí. Lo que pasa es que no sé exactamente en qué momento habló con él, porque sí que es verdad que tenía una cierta amistad con su secretario personal, Vázquez de Leca. Pero, por ejemplo, con lo que... Vamos a ver, si nos centramos un momento, porque es que si no hablo un poco del momento histórico, claro, a lo mejor los espectadores se pierden un poco. Estamos a finales del siglo XVI. Sí. Es Felipe II el que domina el imperio más extenso de toda la historia, el imperio español. Exacto, no ha habido otro igual. Otra persona más poderosa que Felipe II, nunca. Nunca, porque es que en todas las partes del mundo era donde no se ponía el sol, o sea, el Imperio Español no se ponía el sol nunca, porque siempre salía en un sitio y otro y era tierra española. Entonces, Felipe II tenía tres problemas importantes. Uno de ellos era la guerra de Flandes, que estaban arrasando con las arcas y con todo el dinero que podía reunir Felipe II e incluso todo lo que venía de América, o sea, del Nuevo Mundo. Entonces no podía estar luchando con los piratas en el Atlántico, con los en Flandes, con los flamencos, que eran protestantes, y él era católico evidentemente, y luego en el Mediterráneo con los turcos. Entonces desde el 71, desde 1571, cuando ganan el Lepanto, frenan totalmente a los turcos. Entonces en ese momento los corsarios berberiscos, los corsarios se diferencian de los piratas porque tienen patente de corso, es decir, sirven a un rey. Ajá. Están bajo, o sea, les dan una carta, por decirlo de alguna manera, una autorización para que puedan asaltar buques, quedarse con todos los bienes que transportan y con las personas para convertirlas en esclavos. Y eso era lo que hacían en el Mediterráneo. Capturaban buques y tiene la desgracia Cervantes y su hermano que cuando regresaban a España, después de haber luchado por el Imperio Español como soldados del Tercio, pues los capturan
los piratas berberiscos y los llevan a Argel. Sí. Entonces, no nos podemos imaginar entonces lo que se encontraron allí, porque nosotros nos imaginamos a los negros concretamente como cautivos, o sea, como esclavos, pero es que en este caso, por el mero hecho de ser cristianos, se convertían en esclavos. Claro. Por el mero hecho de ser cristianos. Y algunos lo tenían muy fácil, porque si renunciaban a ser cristianos y se convertían al Islam, tenían todas las prebendas. Entonces, mantenerse fiel al catolicismo era era casi un acto de fe, porque era muy difícil. Aunque después, cuando crea la gran obra maestra, Don Quijote de la Mancha, ahí sí que hace pequeñas burlas al cristianismo o al catolicismo. Bueno, no es exactamente burla, sino lo que hace es parodias. Vamos a ver, si se hubiera burlado la Inquisición, no lo hubiera dejado respirar. Entonces, fue tan inteligente de contarnos las historias de una manera que podían entenderse como una persona que estaba loca y que desbarraba. Entonces, no había Eso problema. fue muy inteligente, ¿no? Esconder, claro, el personaje como que, claro, no es él, es el personaje el que vive. Aunque precisamente eso, ¿no? El hecho de que Cervantes sea un escritor tan moderno remite en el hecho de que él tenga la capacidad de observarse desde fuera, o sea, la metaposición, ¿no? Observar los personajes desde fuera y buscarle elementos, ¿no?, críticos de la sociedad del momento. De todas formas, yo creo que las experiencias vitales de Cervantes influyeron muchísimo en su obra, eso no cabe la menor duda, porque ahora es mucho más fácil poder trasladarte a otros mundos a través de Internet, puedes entrar en bibliotecas, puedes informarte, documentarte, pero en aquel momento o los libros eran bastante más escasos que actualmente, y además solo tenías la experiencia vital, y Cervantes tiene una experiencia impresionante, primero como soldado, luego como cautivo, y de hecho en el propio Quijote, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues refleja en varios capítulos la historia del cautivo, que está dando pues una serie de imágenes de lo que él pudo vivir, aunque evidentemente lo disfrace con la finalidad de que no sea pues para la Inquisición algo que pueda castigar. Claro. Cuéntanos, vamos a centrarnos en tu proceso creativo, Begoña. Evidentemente hay un trabajo documental espectacular que realizas. A la hora de ponerte con esa responsabilidad y ese vértigo que comentabas, ¿no?, a la hora de ponerte delante del ordenador, o no sé si escribes a mano, no sé cuál es tu función cuando empiezas a indagar en tu obra. ¿Cuál es el primer elemento que, digamos, necesitas para poder crear? Bueno, primero necesito una buena historia, sin duda alguna. Buena historia. Y para encontrar una buena historia hay que buscar mucho. Ya digo, esta novela empezó desde 2016 a dar vueltas en mi cabeza, pero no acababa de centrarlo todo porque se quedaba un poco coja. Si solo contaba la historia de Valencia, era como una novela negra, pero a Cervantes aparecía al final. Entonces yo necesitaba que el lector conociera, igual que yo quería conocer a Cervantes, quería vivirlo, quería saber cómo era. Entonces me introduje precisamente en Argel, porque es un Cervantes prácticamente desconocido. De hecho, es curioso, pero ahora en abril Alejandro Amenábar empieza a rodar aquí en Valencia El cautivo, que precisamente recuerda esos 5 años de Cervantes que estuvo cautivo en Argel. Es curioso esa coincidencia, porque creo que se va a rodar en Bocairent. Sí, y yo soy de Bañeres de Mariola, con lo cual al lado está al lado de mi pueblo. Sé que estaba observando algunos espacios para claro, es que hay una imagen de Bocairent que da la sensación de que es la época. Pues después de haber estudiado a fondo ese periodo, creo que bueno, puede ser una película espectacular. Totalmente, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas de las obras que se han intentado adaptar? La de Orson Welles, y después la de Terry Gilliam, que no fue un desastre. Es que es muy difícil, muy difícil plasmar un personaje, y más en imágenes, ¿no? En el momento actual, que además lo que se intenta en el cine es que la gente vaya a verlo. Claro. Entonces, en este caso creo que tiene los ingredientes suficientes para que sea un peliculón.
porque es que el comportamiento de Cervantes es especial y Ajá. además es certificado, o sea, por el testimonio de los 12 compañeros que convivieron con él. O Claro. sea, que lo que se dice que hizo, lo hizo de Ajá. verdad. Entonces parece que sea falso, o sea, que me lo haya inventado yo cuando escribo la novela. Claro. Pero me imagino que en la película aparecerán también esos momentos, a lo mejor enfocados desde otro punto de vista, pero al final el resultado es el mismo. Con lo cual yo creo que lo importante es ver cómo la gente tanto ve la película y realmente disfruta con ella, o lee la novela y realmente se impregna Ajá. de lo que pudo ser Cervantes en esa época. Begoña, ¿tú eres de escribir por intuición? O sea, evidente, una vez documentada te pones a escribir y después vas descartando, ¿o tú necesitas que cada página tenga ya una solidez? No, las famosas escaletas yo creo que soy más un poquito de brújula. Debo tener la idea completa de lo que voy a escribir, y luego sí que es verdad que mentalmente voy separando capítulos y digo, en este capítulo tengo que contar esto. O sea, tengo que contar algo que es tal cosa. Y de principio a fin me centro solo en eso. Busco la documentación. Una vez ya tengo documentado todo, busco específicamente lo que me interesa para ese capítulo. Por ejemplo, en el primer capítulo se nombra pues todo el tema de la huerta valenciana, concretamente de un niño que va a cazar ratas a la Albufera, o sea, por decir un ejemplo. Entonces, todo eso tienes que documentarte, cómo era el perro ratonero, cómo se cazaban las ratas, qué era lo que tenía que hacer, qué circunstancias se pueden producir, cómo en aquel momento, cómo estaba la Albufera, porque ahora la vemos a muchos kilómetros, pero es que llegaba hasta Valencia la Albufera, porque estamos hablando de finales del siglo XVI. Entonces muchos a lo mejor al leer el libro dicen, ay, esta escritora no sabe nada, o sea, nos pone la Albufera como si el niño estuviera ahí al lado. Dice, pues es que la Albufera estaba a las puertas de Valencia. Totalmente, iba desde Valencia prácticamente hasta Sueca. O sea, claro. De hecho, hasta la Montaña del Sants. Y de hecho, ahí iba un proyecto, un canal que fuera directamente en barco desde Sueca a Valencia. Imagínate, hace ya por lo menos un par de siglos. Y tenemos las obras de Blasco Ibáñez, como La Barraca, Rosy Tardana, que nos demuestran cómo iban desecando el terreno para poder plantar arroz. Exacto. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las próximas presentaciones? Creo que tienes algunas ya vistas, ¿no? Aparte de las que ya he hecho, pues presentaré en Torrente, que lo presenta la alcaldesa Amparo Folgado Tonda, en la Casa de la Cultura, que serán el día 12 de abril. El día 9 de mayo será en Chirivella, también en la Casa de la Cultura. Y lo que pasa es que luego voy a tener presentaciones, por ejemplo, en la Biblioteca de Linares, que es un lugar muy bonito y que sienten mucha pasión por enseñar a leer, y verdaderamente es un lugar muy atractivo. Y al día siguiente en Alcalá de Henares. Muy bien. Alcalá de Henares, que es donde bautizaron a Miguel de Cervantes, y concretamente en la Capilla del Oidor, que es donde se encuentra la que se supone que fue la capilla donde bautizaron a Cervantes, pero que por la guerra y todo fue destruida. Quedaron unos fragmentos y la han reconstruido con los fragmentos que quedaron. Qué bonito, muy bien. Entonces es precioso, porque además ahí en Alcalá de Henares es donde se dan los premios, donde se otorgan los premios Cervantes, se conceden. Pues es un lugar precioso. La verdad es que los premios Cervantes, y ya y hablando de Cervantes, y esa forma de acercarse, ¿no? Al premio. Sí. No, y de todas formas, ya digo, cualquier lector, porque no es una novela de nivel, es una novela para disfrutar. Ajá. O sea, para poder poquito a poco ir descubriendo a ese Cervantes desconocido de Valencia y al Cervantes desconocido soldado de los tercios. Entonces es una visión, como digo, totalmente novedosa, por lo menos en la literatura, que nos traslada a esos finales del siglo XVI y nos hace vivir la vida que Cervantes pues estuvo disfrutando y sufriendo. Muchísimas gracias, Begoña Valero, escritora. Larga vida a un testigo llamado Cervantes. Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Gracias. Y espero que las personas que nos están viendo, pues que se arriesguen a sumergirse en un testigo llamado Cervantes. Seguro que sí. Gracias. Gracias a ti.